Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho les dan la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes en esta ceremonia de inauguración del Sexto Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Presiden este acto la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con la representación del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el maestro Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la UNAM. La doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. La doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y la doctora Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, coordinadora de vinculación académica de la Facultad de Derecho. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, participantes y ponentes de este Sexto Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, de profesores y alumnos de la Facultad de Derecho, así como quienes de manera remota hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la doctora Sonia Venegas Álvarez. Buenas tardes. ¿Ya se escucha mejor? Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes. Saludo con mucho aprecio y con mucho respeto a los miembros que integran este presidium, al maestro Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, en representación de nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, a la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a la doctora Andrea Ramírez Montes de Oca, coordinadora de vinculación académica de la Facultad
de Derecho. Saludo también a quienes se encuentran acompañándonos, sobre todo a quienes van a participar en este 6º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas Constitucionales de Iberoamérica. Magistrados del Tribunal Superior de España, contamos con el decano de la Universidad de Sao Paulo, también integrantes y presidentes del Tribunal Constitucional de Perú, de Argentina. Como verán, pues es realmente de primer nivel. Es para mí un honor darles a todas y todos la bienvenida a esta facultad que hoy tiene el privilegio de acoger este 6º Congreso, un evento anual que se ha consolidado como un referente para la reflexión y como una plataforma esencial para el análisis de los más acuciantes desafíos que enfrenta el derecho constitucional en nuestros tiempos. La Unión Iberoamericana de Universidades, erigida en el año de 2016, es el fruto de alianzas estratégicas universitarias gestadas desde el año de 2014. Esta noble iniciativa se compone de la Alianza Académica Latinoamericana que reúne a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Sao Paulo, así como la alianza académica que vincula a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Barcelona. Si me permiten utilizar una metáfora, la creación de la Unión Iberoamericana de Universidades es como una escultura en la colaboración académica que ha sido cincelada por el esfuerzo y la voluntad de 5 instituciones emblemáticas que a través de la firma de un convenio marco orquestaron los cimientos para una sinfonía de acciones conjuntas en el ámbito educativo. Este pacto, que resuena en los ecos del conocimiento de uno y otro lado del Atlántico, tiene como objetivo primordial el encumbramiento de la cultura universitaria iberoamericana en el vasto escenario global, cultivando la cooperación mediante el enriquecedor intercambio de estudiantes y docentes, así como la conjunción de esfuerzos en proyectos de investigación y de docencia. En el ámbito jurídico, la firma del convenio marco ha propiciado la realización de 6 congresos internacionales auspiciados por la Unión Iberoamericana de Universidades y las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Las prestigiosas facultades de Derecho que integran esta unión, junto a las Cortes Supremas de Justicia de México, Argentina, España y Brasil, desde el año 2017 hasta el presente, han tejido una red de trabajo conjunto que solo podría haberse materializado gracias a la alianza tan robusta que se ha venido poco a poco fortaleciendo. El primer Congreso Internacional, celebrado en 2017 en la Universidad Complutense de Madrid, se centró en el crucial tema de la protección de los derechos sociales en tiempo de crisis. En el segundo Congreso, realizado en 2018 también aquí en la UNAM, se discutió constitucionalismo, convencionalismo y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El tercer encuentro, organizado por la Universidad de Buenos Aires en 2019, se dedicó a el control judicial y la educación jurídica. El cuarto y quinto congresos tuvieron lugar también en la Complutense de Madrid los años 2022 y 2023 en torno al tema central, independencia judicial y Estado de Derecho. Ahora, el tema que nos convoca en esta 6ª edición es permeabilidad y mutación constitucional, asunto que no podría resultar más oportuno,
pues nos encontramos en una coyuntura histórica en la que las constituciones que tradicionalmente han sido vistas como textos sólidos y casi inmutables, se enfrentan a la urgente necesidad de adaptación frente a realidades sociales y políticas en continua transformación y cuyo proceso se pone en escrutinio. Este asunto nos invita a reflexionar sobre la capacidad de nuestras constituciones para adaptarse y evolucionar en un entorno social y político en constante cambio. Hoy enfrentan el desafío de ser estas constituciones instrumentos vivos que, sin perder su esencia, sean capaces de responder a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad. El concepto de permeabilidad constitucional se refiere precisamente a esa capacidad de las constituciones para incorporar principios y normas de otros sistemas jurídicos, conformando así un entramado normativo que se enriquece con nuevas influencias. La permeabilidad no debe verse como una debilidad, sino como una manifestación de la flexibilidad necesaria para que nuestras constituciones mantengan relevancia y efectividad al permitir la adaptación de sus normas, asegurando su vigencia y sobre todo la capacidad para proteger y preservar y hacer vigentes los derechos fundamentales en el presente. Junto a la permeabilidad, el fenómeno de la mutación constitucional también cobra una especial relevancia en este contexto. La doctrina tradicional de las mutaciones constitucionales ha concebido este proceso de cambio de manera amplia. Estas alteraciones en el ADN constitucional integran hechos y prácticas que, aunque inicialmente pudieran parecer inconstitucionales, con el tiempo se consolidan como parte del orden jurídico constitucional. Lo más relevante de esta concepción es que estas transformaciones no son impulsadas exclusivamente por el Poder Legislativo, sino también parten de órganos jurisdiccionales e inclusive de la Administración, quienes al interpretar el texto constitucional permiten o bien impulsan una evolución en las normas. En este sentido, las mutaciones constitucionales no deben verse como una simple flexibilización indiscriminada de las normas, sino deben ser herramientas que permitan un desarrollo orgánico de la Constitución en respuesta a las necesidades del momento. En el actual contexto, donde los fenómenos sociales y políticos se desarrollan con una rapidez sin precedentes, es imprescindible que nuestras constituciones sean capaces de responder a estos cambios, pero sin perder de vista su función protectora de los derechos fundamentales. La evolución del derecho constitucional mediante mutaciones nos invita a encontrar ese delicado equilibrio entre la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas realidades, pero también la estabilidad que garantiza la integridad de la norma. Este Congreso entonces pues representa una oportunidad, un espacio único por el nivel de sus ponentes en donde se pueda debatir y proponer nuevas visiones sobre la mutación y permeabilidad constitucional. Nos invita también a profundizar cómo nuestras constituciones puedan seguir siendo verdaderos instrumentos eficaces de regulación jurídica, política y social en un contexto de transformación. Estoy convencida que las ideas y debates que surgirán en este foro contribuirán
no solo a esta profundización de análisis académico, sino que también podrán salir propuestas para las mejoras de nuestros sistemas constitucionales en todo Iberoamérica. En la diversidad de nuestras raíces, Iberoamérica florece junta, unida por un hilo de la lengua y la cultura, tejiendo como debe ser un lazo indestructible que celebre nuestra historia compartida y un futuro que podemos construir juntos. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias y enhorabuena. A continuación, damos paso a la ponencia magistral, que será dictada por el doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, a quien cedemos el uso de la palabra. Querida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querida directora de la facultad, querida, siguiendo con mujeres, querida directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, querido abogado general, doctor Hugo Concha, querida Andrea. Bueno, lo primero salta a la vista, que es el empoderamiento femenino, ¿eh? En estos momentos estoy viendo, lo decíamos el otro día, ¿verdad?, en la clausura del 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el que había un claro predominio femenino en la mesa, y ahora el claro predominio es evidente, ¿no? Vienen buenos tiempos para el derecho y, por tanto, para la justicia, ¿eh? Dicho lo cual, yo no tenía previsto ni voy a hacer aquí ninguna exposición magistral corrigiendo a la organización. Ya he hecho una introducción bastante clara de lo que va a ser el día de mañana y de pasado, la directora de la facultad. Yo mañana ya haré mi exposición en lo concerniente al derecho español. Y me voy a limitar a hacer una serie de reflexiones sobre estos encuentros, sobre los encuentros de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas y o Constitucionales de los países implicados. Y esas reflexiones, que van a ser breves, se van a referir a la breve historia de una decepción, de una profunda decepción, desde 2016 hasta llegar al día de hoy. Una decepción, siempre en mi opinión, que es global y es total. ¿Por qué les voy a contar esto aquí? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Por qué les cuento esto aquí si soy un humilde invitado? ¿Y por qué cuento esto aquí ahora si estamos en el contexto de una supuesta alegre, o lo que debería ser una alegre, inauguración? Pues lo voy a contar aquí y ahora, en primer lugar, porque aunque soy decano, no dejo de ser un catedrático que ha intentado durante más de 30 años ejercer su cátedra con la más absoluta libertad, libertad de cátedra. Y además, porque tengo galones para hacerlo, por la sencilla razón de que esto arrancó bajo mi batuta, acompañado de quien entonces era el director de esta facultad, el doctor Raúl Contreras, y porque dirigí el primer encuentro, el cuarto encuentro y el quinto encuentro. ¿Y por qué ahora? Porque creo que se ha llegado a un momento crítico. Y si nadie alza la voz, esta Unión Iberoamericana de Universidades y estos encuentros con las Cortes Supremas está condenada a la muerte. Así de claro, así de sencillo y así de contundente.
Comenzaré por decir que en estos momentos, y estoy hablando a título personal, en esta unión sobra alguna universidad y quizás falte alguna universidad. ¿De dónde viene esta decepción? Pues fíjense ustedes, queridos alumnos y queridos profesores, esta decepción viene, en primer lugar, del alumnado, del estudiantado. ¿Por qué digo esto? Porque desde los orígenes, espero que esto no pase con el alumnado aquí presente, desde los orígenes nos resultó, y hablo en plural, a la organización, muy difícil incorporar al alumnado a estos encuentros. Yo me sorprendí negativamente y me enfadé mucho. ¿Por qué? Y esto es un mensaje que lanzo desde aquí, que os lanzo a vosotros, queridos y queridas alumnos y alumnas, porque no dejáis de ser alumnos y alumnas de una facultad similar, pública. Eso es la universidad pública más grande y más importante de México, y no solo de México, sino de toda América Latina. Bueno, yo me digno en representar a una facultad de Derecho, que es la facultad más importante de la universidad más importante pública también de España y probablemente de Europa, que es de la Universidad Complutense. ¿Y cuál era mi decepción? Mi decepción era, este es un mensaje que os lanzo de corazón a todo el alumnado, espero que estas palabras no las olvidéis nunca. Mi decepción venía ya de entrada por la falta de interés del alumno, de alumnos de Derecho, no hay que olvidar de alumnos de Derecho, por tener a 4 o 5 metros de distancia, ni más ni menos, que a presidentes de Cortes Supremas, de Argentina, México, Brasil, que no es cualquier cosa, a presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Español, porque no os creáis, no sé si aquí estáis acostumbrados a ver a la presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a esta distancia todos los días y a tener la oportunidad de platicar con ella. En España no. En España los estudiantes no tienen la oportunidad ni de debatir cotidianamente ni con el presidente ni con el resto de los ministros del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo. Y ya solo el hecho de tener a estos personajes de primera línea de la judicatura a 3-4 metros de distancia, verles la cara y tener la oportunidad siquiera de darles la mano y compartir con ellos 2 o 3 días de jornadas pudiendo formularles preguntas, es un absoluto lujo. Es un regalo que brindaba y ha brindado hasta el momento universidades públicas a sus estudiantes. De ahí mi decepción con lo que costaba llevar a los estudiantes a este tipo de encuentro. ¿Qué es lo que sucede? Que esa decepción, y esto ya es mucho más grave, se ha ido extendiendo a las autoridades universitarias y después a las propias Cortes Supremas. ¿Qué tengo que decir de las universidades? Ya lo he adelantado, así de claro y contundente soy. Algunas sobran en esta alianza y algunas faltan. Somos todas las que integran esta Unión Iberoamericana de Universidades, somos universidades públicas. La Universidad de Sao Paulo, tenemos aquí a su decano, a Celso Campilongo, por supuesto la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, ausente en este encuentro, la Universidad de Barcelona, ausente en este encuentro, y la Universidad Complutense de Madrid. Todas las universidades públicas del globo terráqueo, la UBA, Barcelona, pero también la UNAM, también la Complutense y también la Universidad de Sao Paulo, y todas las que no están, y alguna que debería estar y que falta, todas
tenemos un elemento en común, y es que somos universidades públicas. Y, por tanto, como universidades públicas, tenemos nuestras dificultades, y a veces dificultades muy graves. Pero no podemos limitarnos a llorar y, lo que es peor, a transformar el lloro en ineficacia, porque eso será el fin de la universidad pública. El lloro acompañado de ineficacia es un buen presagio del fin de la universidad pública. Así lo digo, así, aquí y con esta contundencia. Y cuando llegue el fin de la universidad pública, eso será el inicio de una más que preocupante quiebra social. Porque la universidad pública es, o ha sido hasta ahora, el mejor ascensor social. Decía Hugo Concha, el abogado general, el otro día, en la clausura, creo que fue, ¿no, Hugo? No, en tu intervención en uno de los paneles, decía el abogado general, y decía con toda razón, que la grave crisis que azota en estos momentos a este país, la más que grave crisis política y jurídica que azota en estos momentos este país, no nace de la nada. No nace de la nada. Las crisis no nacen de la nada. Las crisis en México, en España, en Europa, en Argentina, en Venezuela, no nacen de la nada. Tienen un origen. Y entre las razones entre las razones que provocan esas graves crisis, destacaba Hugo, y con toda razón, la desigualdad. La desigualdad. Pues bien, la desatención a este importantísimo foro por algunas universidades es, por tanto, más que preocupante. Pierden una excelente oportunidad de acercar a sus alumnos allí donde las universidades privadas no pueden llegar, que es, entre otras cosas, al contacto con representantes de las más altas judicaturas, de los más altos tribunales de los estados implicados. Voy terminando. ¿Qué decir de las Cortes Supremas? Quedaros tranquilos, alumnos, quedaros tranquilos, profesorado, querida directora, que para mí no se salvan tampoco las Cortes Supremas. ¿Qué sucede con las Cortes Supremas? Y lo digo aquí bien alto y bien claro. Les está faltando compromiso y humildad, que han ido perdiendo por el camino. Han ido perdiendo por el camino. Y me voy a permitir adelantar una reflexión de mañana que afecta al corazón del tema escogido para este 6º Congreso. Lo que les digo, me remito a los hechos. Aquí faltará la Suprema Corte Argentina. Faltará el Tribunal Constitucional Español, que no el Tribunal Supremo. Tenemos aquí un magistrado de la Sala Tercera. Faltará el Tribunal Supremo del Perú. Ninguno de ellos me ha aportado, como se habla en el ámbito judicial, una motivación mínimamente satisfactoria. La única ausencia que se puede lamentar es la ausencia de quien iba a acompañarnos el día de mañana, la presidenta, la que va a ser en febrero la primera mujer presidenta en la historia del Brasil, del Superior Tribunal de Justicia Militar, porque en estos momentos está acompañando a su madre, que está a punto de fallecer.
Los demás, que no son pocos, Suprema Corte Argentina, Tribunal Constitucional Español, Tribunal Supremo del Perú, no han aportado ninguna motivación mínimamente satisfactoria, lo cual yo interpreto, y tengo todo el perfecto derecho a hacerlo, como una constatación de su falta de compromiso con lo que resulta más preocupante, su falta de humildad, por lo que voy a pasar a explicar. Les decía que me voy a permitir adelantar una reflexión de mañana y que afecta al corazón del tema escogido para este 6º Congreso: permeabilidad y mutación constitucional. Pues bien, es específicamente la Academia quien desempeña una función de contrapeso esencial frente a un eventual ímpetu creativo del Supremo Intérprete de la Constitución en todos los países. La tarea de la ciencia es analizar y contrastar posibles excesos de Cortes Supremas y o constitucionales. Diálogo permanente entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo y la Academia, en palabras de García de Enterría. Enfrentamiento crítico, en palabras de quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional Español, Rubio Llorente. O rendición de cuentas, en palabras de Klaus Stern. Son términos expresivos utilizados para referirse a una discusión jurídica entre el juez constitucional y la Academia, que, aunque desigual, debe ser considerada entre los frenos que amortiguan el protagonismo jurisdiccional en el cambio constitucional cuando éste tiene lugar vía interpretativa. Allá las Cortes Supremas, allá ellas si desdeñan la colaboración de la Academia a la hora de debatir cuestiones tan esenciales como las que se han venido abordando en un foro como este y a las que ya se ha referido la directora de esta facultad. Allá las Cortes Supremas. A lo mejor, algunas de las respuestas que se plantean hoy en día en torno a la independencia judicial y al Estado de Derecho, repito, la independencia judicial y el Estado de Derecho, que no es una cuestión baladí precisamente en México a día de hoy, a lo mejor alguna de las preguntas que plantea ese tema de la independencia judicial y el Estado de Derecho tienen ya o tenían ya una debida respuesta en este librito, en esta pequeña joya, que lleva por título Independencia Judicial y Estado de Derecho, actas del V Congreso Internacional de la Unión Europea de Universidades y Cortes Supremas. A lo mejor alguno de los problemas que plantea a día de hoy la independencia judicial y el Estado de Derecho en muchos países de nuestro entorno, incluido México, a lo mejor alguna de ellas encontraba o encuentra debida respuesta en este libro, que es fruto precisamente del último de esos encuentros. Tan solo espero y deseo que mis palabras escritas desde una sincera decepción, pero no exentas de cierto espíritu de esperanza, calen en la universidad, en las universidades, en los estudiantes, en sus estudiantes y en las Cortes Supremas, para seguir desarrollando de manera conjunta una labor que se me antoja como esencial para el mantenimiento de los regímenes de democracia constitucional que hoy presiden nuestros países, regímenes que, lejos de darse por sentados, requieren de nuestra constante atención en términos de debate y de reflexión conjuntas entre la Academia y la Judicatura para alertar a la sociedad frente a un pastoreamiento
lista para quedar atrapada, parafraseando a Ed Murrow, lista para quedar atrapada en las fauces de gobiernos de lobos. Muchas gracias. Invitamos a la doctora Mónica González Contró nos dirija unas palabras. Ministra Presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, maestro Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, en representación de nuestro querido rector, querida doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta Facultad de Derecho, querido doctor Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, doctora Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, coordinadora de vinculación académica de la Facultad de Derecho, profesoras, profesores de esta Facultad de Derecho, personas expertas internacionales que nos acompañan, alumnas, alumnos, alumnes. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en el contexto de la inauguración del 6º Congreso Internacional de la Unión de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Estos encuentros se han convertido desde hace ya varios años en un importante espacio para la discusión de las problemáticas comunes a nuestras democracias y al constitucionalismo iberoamericano. Se trata de un rico diálogo entre academia y tribunales constitucionales que han tratado temas de la mayor relevancia, todo con el fin de plantear reflexiones que nos lleven al fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos y del Estado constitucional de derecho. El tema concreto que articulará los trabajos de este Congreso es el de permeabilidad y mutación constitucional, como ya se ha dicho. El concepto de mutación constitucional no es nuevo, surge con el constitucionalismo histórico y se desarrolla doctrinariamente en el siglo XIX para identificar una discrepancia entre el texto constitucional y la práctica. Sin embargo, a partir de la idea de supremacía constitucional, se modifica sustancialmente y se entiende en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la propia mutación constitucional como interpretación del texto constitucional debe sujetarse a la naturaleza de una constitución en un Estado democrático de derecho, es decir, en su función protectora de las personas frente al poder y el reconocimiento de los derechos fundamentales. En lo que corresponde a la permeabilidad, quiero destacar lo que ha ocurrido en nuestra región a partir de la construcción de un sistema interamericano de derechos humanos. América Latina, como subcontinente con raíces comunes, ha ido consolidando su identidad en torno a los derechos humanos, en especial a partir del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo de su jurisprudencia, llegando a desarrollar lo que se ha denominado un ius constitutionale comune, con base en estos precedentes, a los que se suma el diálogo jurisprudencial entre cortes constitucionales, todo en aras de una mayor protección de los derechos humanos de las personas y comunidades. Por otra parte, tanto a nivel nacional como regional, se produce también el diálogo entre tribunales y cortes en los sistemas interamericano, europeo y africano. En este proceso, la academia ha tenido también un papel fundamental. Así, el principio de universalidad de los derechos humanos es un consenso. En este sentido, estos derechos se encuentran en el ámbito de lo indisponible y no solo son anteriores al Estado, sino que lo legitiman en la medida en que su protección y garantía constituye el fin mismo del Estado. Es por esta razón que la permeabilidad entre sistemas se da en función de los derechos humanos, para buscar su interpretación más extensiva, los mejores mecanismos para su garantía y la forma de dar una protección reforzada a los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente de vulnerabilidad jurídica. No obstante los enormes avances que representan la mutación y permeabilidad constitucional en torno a los derechos humanos, es necesario advertir, y se los digo a ustedes especialmente, queridas alumnas y alumnos, de las amenazas a nuestro régimen constitucional y democrático de derecho.
Estos riesgos pueden provenir del mismo sistema, pero también de las condiciones que llevan a lo que se conoce como erosión democrática y que consiste en un desapego por los valores del Estado democrático, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Permítanme referirme al caso mexicano, pues además de ser, por razones obvias, el que mejor conozco, nos encontramos en un momento de particular riesgo de mutación constitucional en el sentido más negativo de la palabra, derivado de la llamada reforma al Poder Judicial que pone en riesgo la independencia judicial y la supremacía de los derechos humanos y, muy preocupante, la garantía de los derechos en mayor situación de las personas en mayor situación de desventaja. En los últimos meses se han promovido de manera muy acelerada reformas constitucionales que representan un cambio de régimen. Apenas la semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó modificar 2 artículos constitucionales para impedir la invalidación de reformas a la Constitución, independientemente de su contenido. Los motivos de alarma son varios. 1, el contenido mismo de las reformas constitucionales, muy regresivas en materia de derechos humanos. 2, la forma de aprobación, carente de cualquier diálogo con las otras fuerzas políticas y carente de un margen de tiempo para incluso dar lectura y hacer un estudio de las propuestas. 3, el argumento para aprobar las reformas como un, y entre comillas, mandato de las urnas y la supuesta intención, también entre comillas, de democratizar al Poder Judicial y el hablar en nombre de la representación del pueblo. 4, las percepciones sociales que muestran un país polarizado, un desapego por la democracia y una tendencia al autoritarismo. Me extenderé en este último punto. En septiembre de este año fue levantada la 4ª encuesta de cultura constitucional en la UNAM. Esta constituye un ejercicio que la universidad, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, realiza desde 2003. Fue replicada en 2012 y 2017. No me detendré en los detalles estadísticos, pero muy pronto estarán disponibles los resultados, así como los datos para permitir hacer ejercicios comparativos. Sé que se tienen que ir a sus clases, entonces daremos paso a que las alumnas y alumnos que se tienen que ir se vayan y lleguen los que... Es inevitable. Les justificamos la falta a la siguiente clase, eso podríamos decir. Van a pasar los de la siguiente. Bueno. Sí, dejemos quienes se quieran quedar y si no dejamos que entren los que están afuera esperando para que pasen. Y les cuento lo de la encuesta de cultura constitucional, que la verdad está muy padre. ¿Qué les interesa un poco? Sí. No, es que eso es inevitable en las facultades. Y queremos decirles a nuestros invitados internacionales, bueno, además de que quienes trabajamos en facultades estamos acostumbrados a esto, que por razones de protección civil no podemos tener un aforo demasiado, bueno, más allá de la posibilidad exactamente del auditorio. Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle. Bueno, vamos a seguir dando lectura. Precisamente, bueno, a lo que decíamos, para quienes se han incorporado, estábamos hablando de la encuesta de cultura constitucional. Y les contaba que esta constituye un ejercicio que la universidad realiza desde 2003, que fue replicada en 2012 y 2017.
No me voy a detener en los detalles estadísticos, pero muy pronto estarán disponibles los resultados en acceso abierto, así como los datos para permitir hacer ejercicios comparativos. Se trata de un cuestionario muy extenso, pero me limitaré a dar algunos datos relevantes para el tema de este Congreso. Lo que pretendo hacer compartiéndole los resultados de esta encuesta es mostrar lo que está pasando en el país en términos de percepciones públicas. Ante la pregunta sobre la situación del país con respecto al año anterior, preguntamos, comparada con la situación que tenía el país hace un año, ¿cómo diría usted que la situación actual del país es? ¿Mejor o peor? También, cuando se pregunta, en su opinión, ¿el gobierno ha respondido o no ha respondido a las necesidades de la gente? Y preguntamos también, ahora le voy a pedir que hablemos sobre sus sentimientos con respecto al país. ¿Siente que el país va por el camino correcto o siente que el país va por el camino equivocado? La respuesta es casi 50% para sí y para no en los tres casos. Esto muestra la polarización que hay en nuestro país, es decir, la mitad de la población está pues de acuerdo con el actual régimen y la mitad no. Por otra parte, las personas identifican como los principales problemas, en primerísimo lugar, la inseguridad y la delincuencia, en segundo lugar, la corrupción, lo siguen identificando, y en tercer lugar, la pobreza, cuarto, desempleo. Son los principales motivos de preocupación de las personas en este país. Muy preocupante. Con relación a la democracia, solo 6 de cada 10 personas opinan que es preferible a cualquier otra forma de gobierno y menos de la mitad está satisfecho con la democracia que tenemos actualmente en el país. Sin embargo, no todo es negativo. Hay también un porcentaje importante que opinó que en la Cámara de Diputados los representantes del partido mayoritario deben tener en cuenta la opinión de los partidos que tuvieron menos votos, es decir, el 83% de las personas encuestadas respondió que se debería tomar en consideración las opiniones de las posturas de los partidos con menos votos. También la opinión favorable al reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. 7 de cada 10 personas piensan que los tratados internacionales sirven mucho o algo para proteger los derechos humanos en nuestro país, lo cual es una excelente noticia. Y el respaldo a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos conozca de violaciones graves a los derechos humanos en México. Más del 60% piensan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí debe juzgar al Estado mexicano cuando hay violaciones graves a los derechos humanos. Estos son solo algunos ejemplos. Es una encuesta muy larga, que tiene un cuestionario muy largo, que les invito, les daremos a conocer. Va a estar, como decíamos, en acceso abierto. Desde luego, la encuesta tiene muchos otros datos que deberán ser analizados y discutidos en los siguientes meses y años y que, como mencioné, tendremos en las próximas semanas en acceso abierto. Concluyo. Vivimos tiempos de ruptura de modelos. Es necesario reconocer las fortalezas, pero también las deudas pendientes de nuestro sistema democrático. Pese a la enorme agenda pendiente, la democracia constitucional es la mejor forma que tenemos para avanzar en los temas que nos son un desafío, dado su carácter autocorrectivo. Es necesario seguir insistiendo en que los derechos humanos son el fin del Estado, son irrenunciables y que todos los esfuerzos institucionales deben estar encaminados a su realización plena. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la ponencia magistral que será dictada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a quien cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes. Yo también aclaro, como el doctor Alonso, que
no será esta una conferencia magistral, son solo unas palabras. Honorable Presidium, señores y señoras, muy apreciados y apreciadas estudiantes y profesores de nuestra Facultad de Derecho, amigas y amigos todos, buenas tardes. Buenas tardes. No me es posible comenzar sin expresar antes mi mayor solidaridad con las dos juezas y con el personal jurisdiccional que ayer, mientras ejercían pacíficamente su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, fueron sometidas a un excesivo uso de la fuerza estatal. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo. Virginia Woolf dijo: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Así debemos ser todos nosotros. Agradezco muy especialmente a la doctora Sonia Venegas Álvarez por su gentil invitación para participar en este 6º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica, que entre hoy y pasado mañana se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho. Yo fui alumna de esta facultad, aprendí mucho de mis maestros, pero también aprendí que es un privilegio que vengan personas y catedráticos y académicos de diferentes países. Tienen que aprovechar esta oportunidad que les da la Facultad de Derecho. Ahorita se nos hace muy fácil decir, me van a poner falta y ya llevo tantas inasistencias, pero no saben qué privilegio es escuchar a los académicos y a los representantes o personalidades con cargos en la Suprema Corte. De diferentes países de Iberoamérica. Es el derecho vivo. Es lo que ustedes tienen que razonar, que aprender, que investigar. Yo les recomiendo que asistan a estas conferencias. Si algo no le entienden, no importa, pueden preguntar. Y lo anotan y eso les despierta su pensamiento crítico. De verdad, aprovechen esta oportunidad de asistir. Para mí resulta muy grato y reconfortante poder asistir a este espacio académico que reúne juezas y jueces constitucionales de México y de otras partes del mundo que nos honran con su visita, así como a destacados académicos y especialistas del derecho con el fin de realizar un intercambio de ideas en torno a las temáticas constitucionales contemporáneas. Para este año, el tema que nos convoca es permeabilidad y mutación constitucional, como si lo hubieran escogido ayer, ¿verdad? El intercambio de ideas, regido por el rigor académico y por las sumas experiencias que serán compartidas durante este congreso, redundará en beneficio tanto de las y los congresistas como del estudiante en general y profesores que nos acompañan. Máxime, tratándose de temas que ocupan un lugar preponderante en el análisis de los desafíos que enfrentan las democracias constitucionales en todo el mundo. He dicho en otras oportunidades que
como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga a todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y muy destacadamente el de progresividad. He sostenido también que la Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar todos de acuerdo en lo fundamental. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. No obstante, desde su promulgación en 1917, la Constitución mexicana ha tenido ya más de 800 modificaciones y ahí adquiere especial relevancia el llamado de atención que en su estudio sobre la permeabilidad hicieron Enrique Uribe e Isaac de Paz allá por el año de 2015. Particularmente, ellos sostuvieron, y abro comillas, cuando un proceso de reforma de la Constitución ocurre varias veces al año, ¿le suena? Es señal de alta flexibilidad. La ley fundamental cambia como si se tratara de cualquier cuerpo normativo de menor jerarquía. Y ese es el primer síntoma patológico de la Constitución mexicana. La variabilidad de la reforma implica un desfase entre los cambios políticos y sociales y nuestra Constitución. Y más aún, estos autores agregan que se necesita una verdadera profilaxis constitucional para evitar la patología de conveniencia de las modificaciones creadas por grupos políticos y para generar raíces dinámicas de constitucionalismo basadas en el consenso social. De esa forma, la permeabilidad constitucional, como Jano, ¿saben quién era Jano? ¿Quién? Bueno, se los dejo de tarea. Va. Tiene dos rostros. Por un lado, la adaptabilidad como un texto vivo, dinámico, justamente permeable a las nuevas y emergentes reglas del juego, a la vez que la excesiva flexibilidad a la hora de ser modificada erosiona su estabilidad y su legitimidad, vulnerando sus atributos como este manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión, a los que me he referido antes. Con respecto a las mutaciones constitucionales, del que el profesor Francisco Fernando Segado ha reconocido que si bien no existe un concepto unívoco de mutación constitucional, ni se ha precisado una tipología adecuada de las mismas, ni se ha establecido un pronunciamiento unánime sobre su alcance y valor jurídico, puede afirmarse que en contraposición a la reforma, la mutuación nos sitúa
ante una modificación del texto constitucional producida al margen del proceso formal de reforma. Aquí hay un autor, Yao Lin, que formuló su clásica fórmula de la plausibilidad. Ahí dice, pero él lo enfoca, si se fijan bien, también a la mutación. La mutación constitucional debida a una práctica política que no viola formalmente la Constitución y para cuya regulación no existe ninguna norma constitucional. Este sería el primer tipo. Segundo, la mutación constitucional por imposibilidad de ejercer ciertas competencias y atribuciones constitucionales. El tercer tipo, la mutación constitucional resultante de una práctica opuesta, contradictoria con los preceptos constitucionales. Y cuarta, la mutación que se genera a través de la interpretación constitucional. Piensen, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Sencillo, piensen. Que fue creada en 1787 y ratificada en 1789, según me comentó el doctor Concha, no crean que me sé de memoria. Pero piensen en ese ejemplo, cuando hablan de nosotros el pueblo, ¿sí? Ese pueblo era el mismo pueblo en 1787, 1789 que el de 2024. ¿Y qué se ha hecho? Se ha ido interpretando lo que se debe entender por pueblo. ¿Y qué mayor diferencia entre el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, que consideraban pueblo, ¿no?, en 1787, al que existe el día de hoy? Esa es la interpretación, ¿sí? Es la adaptación. En México, el Poder Judicial Federal, como catalizador de la mutación que se genera a través de la interpretación constitucional, ha hablado a través de sus sentencias que reconocidamente han protegido los derechos y las libertades. Sentencias sobre la tutela jurisdiccional efectiva, la prisión preventiva, el derecho a una defensa adecuada, la libertad personal y la presunción de inocencia, la libertad religiosa, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos de las personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+, el interés superior del niño, los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la reparación integral, la igualdad, la perspectiva de género, la autonomía reproductiva de la mujer, el derecho de acceso a la información, la privacidad e intimidad de las personas, los derechos de las personas con discapacidad, entre muchos otros criterios más. Ahí está el legado escrito y que ha permeado en nuestra sociedad, sí ha permeado y seguirá permeando. Invaluable por la que han hablado las juezas y los jueces de la República. Por ello, espacios de reflexión como el que hoy nos congrega resultan esenciales para abonar a la férrea defensa de la democracia constitucional, y en el ámbito judicial iberoamericano hemos ya logrado acuerdos axiológicos fundamentales orientados a que la permeabilidad y la mutación constitucional redunden en beneficio de la seguridad jurídica de todas las personas. Por ejemplo,
al acordar las reglas mínimas sobre seguridad jurídica en el ámbito iberoamericano, convenimos en que, desde luego, la arbitrariedad genera inseguridad y que la seguridad es un valor fundamental que constituye un valor indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada. Sin ella no pueden existir otros valores básicos. No habría derecho estable ni sería posible la justicia distributiva. Para que el derecho sea realidad, necesita contar con el elemento seguridad que le permita aplicarlo. Él dará a la vez nacimiento a la norma que se impone coactivamente. Esta no se puede detener ante la voluntad de ninguno, ni de autoridades, ni de ciudadanos, salvo que sea inconstitucional o inconvencional, pero si no lo es, y por regla general y por deferencia al legislador, no debemos desobedecer. Son las reglas que garantizan nuestra convivencia como sociedad. Por supuesto, en entornos de permeabilidad y mutuación en una democracia constitucional, son atendibles las opiniones que sostienen que los derechos son precisamente un producto de la democracia y que como tales están sujetos a la regulación de la ley a resultas de procesos políticos y de reflexión colectiva. Desde esta postura, los derechos pueden y merecen ser entendidos como el resultado de la conversación democrática extendida en el tiempo. Pero también es preciso comprender, como hizo la Corte Interamericana en el caso Yatama contra Nicaragua, que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a las personas, sus garantías y sobre todo el Estado de Derecho constituyen una tríada en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros dos principios. La democracia implica entonces gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad. La democracia constitucional es un todo. Somos mayorías y minorías. En este marco, ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales de cualquier otra persona. Los invito sinceramente a que asistan a las conferencias. Hoy se publicó la sentencia del ministro, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la reforma judicial. Léanla, critíquenla, opinen. Son ustedes una pieza fundamental de nuestra sociedad. Muchas gracias. En representación del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, cedemos el uso de la palabra al maestro Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM. Voy a saludar de manera muy formal. Señora Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, señora Directora de la Facultad de Derecho, doctora Sonia Venegas, señora Directora de mi muy querido instituto, doctora Mónica González Contró, señor Decano y muy buen amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, además el doctor Ricardo Alfonso García, impulsor
de este importantísimo evento desde 2017. Doctora Andrea Arabella Ramírez, coordinadora también, y sé que con mucho ánimo, de este importantísimo evento. Señoras, señores autoridades jurisdiccionales de los distintos países que nos acompañan esta tarde, profesoras, profesores de esta queridísima facultad, funcionarios, funcionarios universitarios y particularmente alumnas, alumnos, alumnes, sean muy bienvenidos esta tarde. Muy buenas tardes. El señor rector de esta universidad, el doctor Leonardo Lomelí, les manda un muy cordial y afectuoso saludo. Se disculpa con ustedes por no poder acompañarnos esta tarde por tareas inherentes a su puesto, particularmente por procesos de designación de autoridades que están justamente en marcha. Es un honor para esta universidad albergar este congreso que reúne, por un lado, a universidades del más alto prestigio, aunque falten algunas, como ya hizo notar el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, pero que es un enorme honor que estas universidades de habla española y portuguesa tengan un objetivo común, que es el colaborar a través del intercambio académico de proyectos de investigación, docencia y difusión sobre diferentes problemáticas de nuestros países. Y al mismo tiempo combinar esa importantísima interacción con miembros de tribunales o cortes supremas y cortes constitucionales, en donde pues juegan un importantísimo papel en el desarrollo, en el fortalecimiento de nuestros sistemas constitucionales. Su labor de defensa o interpretación de los derechos humanos es un elemento central de la dinámica jurídica y del propio desarrollo de los derechos. Entre las atribuciones de estas importantísimas instituciones se encuentran defender el orden constitucional, vigilar que los actos de autoridad se apeguen a la Constitución, proteger los derechos humanos que están en la Constitución y en nuestros tratados internacionales, así como formar y aplicar precedentes para garantizar la consistencia y coherencia de todo el ordenamiento jurídico. Es difícil imaginar una mejor asociación para el estudio de la Constitución y de los derechos, pero también es difícil imaginar que nos encontremos hoy en esta tarde con un tema de mayor oportunidad e importancia, como ya se ha mencionado, que permeabilidad y mutación constitucional, pertinente obviamente por el momento histórico que vivimos en nuestros diferentes países, que tiene que ver con fenómenos tales como el resurgimiento de la extrema derecha o de la izquierda, de la extrema izquierda, los populismos, la erosión democrática, altos niveles de corrupción, el debilitamiento del Estado de Derecho, la concentración del poder, la militarización de la seguridad pública, la desigualdad, la pobreza, problemas todos comunes a nuestras naciones. Debemos estar atentos a las modificaciones que se realizan a nuestros textos constitucionales, pues de estas modificaciones se desprenden las nuevas realidades jurídicas que las sociedades demandan, en su más amplia pluralidad. Pero también que estas modificaciones se apeguen a los procedimientos también constitucionales en lo que se ha llamado los elementos de reforzamiento democrático. La Constitución debe tener la suficiente permeabilidad y al mismo tiempo poder transformarse para garantizar modelos de democracia cada vez más consolidados a través de la construcción de una serie de equilibrios funcionales para el mejor desarrollo de las diferentes tareas del Estado. Solo por mencionar, nuestra Constitución mexicana no es la misma que nació del proceso postrevolucionario a más de 100 años, que ha tenido más de 756 modificaciones en sus diferentes artículos. Esta posibilidad de reformarla tiene dos objetivos que en principio son antagónicos. Por un lado, dotar de flexibilidad a la norma superior para adaptar su contenido a la realidad cambiante, pero al mismo tiempo otorgarle protección para sustentar a través de la permanencia y potenciar su naturaleza normativa. De los 18 países iberoamericanos que practican el constitucionalismo democrático, 11 han adoptado constituciones enteramente nuevas entre 1980 y 1995, principalmente por el cambio de regímenes políticos. La gran pregunta que tenemos enfrente en este Congreso es
cuál es la frontera entre las mutaciones constitucionales, sea la naturaleza de estas, y el reemplazo de la propia Constitución. En estos días por venir, aquí en la Facultad de Derecho, analizaremos los aspectos que pueden ser tomados en cuenta frente a los cambios en la norma fundante de nuestras naciones. No podría ser más oportuno en este momento en México que analizar el complejo equilibrio entre permanencia y cambio. Pero siempre ese análisis debe estar arraigado en tres grandes objetivos. El primero, evitar la concentración del poder en sus muy variadas manifestaciones. El segundo, dar la más amplia protección de los derechos en todas las áreas de la vida social, con parámetros constitucionales, pero también, y quizá de manera más importante en la actualidad, con parámetros convencionales. Y en tercer lugar, buscar contar con las más eficaces instituciones políticas que logren dar sustento al pluralismo político, corazón de la democracia. Porque como dice el famoso adagio, en democracia constitucional, aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Muchas gracias. Les voy a pedir... Gracias. Les pediría si se pueden levantar de sus asientos para hacer la inauguración formal. Siendo las 18 horas con 50 minutos, damos por iniciados los trabajos del Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica 2024. Hago votos porque este sea uno más de los muy exitosos eventos y no caer en el pesimismo que nos ha contagiado el señor decano. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.